Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3, conformado por Amelia Rodríguez, Benjamín Olivo, Jaime García y su servidor Abdul Can López. Estaremos hablando sobre los polímeros. Aquí podemos ver una pequeña tabla de lo que estaremos hablando hoy. En primer lugar, estaremos viendo la estructura y propiedades de las reacciones de polimerización. Las reacciones de polimerización son el conjunto de reacciones químicas en las cuales un monómero iniciador o endurecedor activa a otro monómero, comenzando una reacción en cadena, la cual forma el polímero final. Pensemos en la mecha de un explosivo cuando acercamos una fuente de calor como una cerilla o un mechero. Este reacciona rápidamente quemándose a lo largo de toda la mecha. En este ejemplo, el mechero o cerilla sería el monómero iniciador y la mecha quemada sería el polímero final que se obtendría. Entre estas se clasifica en varios tipos. Podemos ver la polimerización radical. Para que se produzca la polimerización radical es necesario que el monómero iniciador o endurecedor, el que activa y provoca la reacción, contenga radicales libres, es decir, contenga electrones desapareados, los cuales reaccionen con el monómero de la resina para así formar el polímero. Una de las principales desventajas de la polimerización radical reside en que no se puede controlar el peso molecular y tamaño del polímero debido a que cada reacción termina en un camino indefinido. Los polímeros que se producen mediante la polimerización radical son fuertemente dependientes de la temperatura. Un aumento de esta acelerará las reacciones originando, entonces, cadenas más cortas de los polímeros disminuyendo sus propiedades mecánicas y una reducción de tiempo y de curado. Por otro lado, tenemos la polimerización iónica. El funcionamiento de la polimerización iónica es similar al de la polimerización radical. En este caso, el radical es un ion en el cual una de sus zonas está cargada positiva o negativamente por la ausencia o presencia de electrones. Algunas de sus características son: necesitan menos energía de activación que la radical, no están dependientes de la temperatura, y la terminación de la cadena solo se produce por el uso de inhibidores, reguladores u otros agentes que paren la reacción. Por otro lado, tenemos la polimerización de cadena o adición. Este tipo de reacciones de polimerización se efectúa habitualmente con monómeros que tienen doble enlace carbono-carbono. La polimerización de cadena se caracteriza porque los productos intermedios del proceso no pueden aislarse. Por otro lado, tenemos la polimerización de condensación o por pasos. Este tipo de polimerización tiene lugar por reacción entre moléculas que poseen grupos funcionales. Se forman cuando las unidades de monómeros se combinan para dar cadenas polímeras, muchas veces mediante la eliminación de moléculas pequeñas como las de agua. Ok, ahora yo le voy a hablar sobre la clasificación de los polímeros. Los polímeros son macromoléculas creadas como resultado de la unión en cadena de unidades químicas. Existen varias formas y tipos de polímeros clasificados entre sí dependiendo de sus características. Según su composición química, estos pueden clasificarse en homopolímeros y copolímeros. Los homopolímeros se componen por monómeros idénticos. Si subdividimos este grupo, encontramos 4 tipos de polímeros: las poliolefinas, los poliestirénicos, polivinilos y poliacrílicos. Los copolímeros tienen la particularidad de componerse por 2 o 3 unidades químicas diferentes, formando, por así decirlo, una cadena heterogénea. Y gracias a la diversidad de combinaciones que pueden generarse, conocemos las siguientes especies: los copolímeros aleatorios, alternados, en bloque y de engesto. Según el origen de su composición, estos pueden ser naturales, semisintéticos y sintéticos. Los naturales nacen de la naturaleza, por lo que podemos descubrirle en muchos seres humanos. Algunos ejemplos de polímeros son el almidón y el colágeno. Los semisintéticos tienen la característica de ser un modificado partiendo de la naturaleza. Algunos son la nitrocelulosa y el polímero caucho volcanizado. Los sintéticos son polímeros creados a base de polímeros naturales en laboratorios industriales. Un ejemplo de estos son las poliolefinas y los poliestirénicos. Según sus propiedades físicas, estos pueden clasificarse en plástico, fibras y elastómeros. Los plásticos son de origen sintético y se caracterizan por su maleabilidad ante la presión o el calor.
Como ejemplo de ellos tenemos los tubos PVC y el acrílico. Las fibras existen tanto en la familia de los polímeros naturales como en los sintéticos. Podemos reconocerlos por sus moléculas alargadas capaces de crear resistentes hilos. Se encuentran en nuestro día a día. Ejemplo de estos son el algodón y el poliéster. Los elastómeros son polímeros muy elásticos, de origen tanto natural como sintético. Podemos verlo en el neopreno y el caucho. Según su forma, estos pueden ser lineales. Este modelo no tiene ninguna ramificación. Se origina en los dos puntos de unión, asegurando de esta forma que la polimerización ocurra unidireccionalmente. Este modelo de polímero cuenta con 3 o más uniones ocurriendo en los 3 sentidos del espacio. Según su mecanismo de polinización, los polímeros se pueden clasificar en polímeros de adicción y polímeros de condensación. Los de adicción se desarrollan en los monómeros que cuentan con varias conexiones. Un ejemplo de esto es la mutación de las células cancerígenas. Y los polímeros de condensación desarrollan paso a paso una molécula de baja masa muscular. Como ejemplo tenemos el alcohol. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre de dónde se originó los polímeros sintéticos más específicos. Bueno, los polímeros, como ustedes saben, están en casi todo. Y los polímeros artificiales surgieron a medida del siglo XIX, desarrollado hasta nuestros días, o sea que sigue evolucionando hasta hoy en día. Y se cree que fue inventado por Charles Goodyear en 1839 cuando él encontró el caucho. Luego, en 1846 y 1868, se desarrollaron formas de sintetizar celuloide a partir del nitrato de celulosa. Y esto lo perfeccionó Leo Hendrik Bichold, creando el primer polímero sintético que se llamó la baquelita. Luego de esto surgieron nuevos polinomios, como el poliestireno y el policloruro en 1911 y 1912. Otros polímeros importantes fueron el metracrílico de metilo polimerizado, que se usó como sustituto del cristal, el teflón, usando en utensilios de cocina por sus propiedades antihidratantes, y el nylon. Primer plástico de alto rendimiento que se usó en productos de consumo. Luego vino Hermann Staudinger, que esto revolucionó cómo veíamos los polímeros. Él dijo que los polímeros deberían ser largas cadenas de pequeñas unidades por enlace covalente, y esto provocó que Alemania y Estados Unidos pensaran cómo lo hacían y empezaron a crear más de los usuarios. También ayudó que llegó la Segunda Guerra Mundial, y debido a las escasez y los problemas con la ruta, esos dos países tuvieron que invertir mucho dinero en los polímeros, y por eso es que hoy en día se usan tanto. Un ejemplo en que los usaban los americanos y los estadounidenses, que lo necesitaban tanto, eran para crear nylon, para hacer paracaídas, para hacer gomas, para cualquier necesidad, y ropas. Entonces era una necesidad muy grande. Y esto ha creado que siga el avance a pasos agigantados, y desarrollándose nuevos polímeros como el polietileno y el polipropileno, dos de los polímeros más usados en la actualidad. O sea, los polímeros se usan hasta hoy en día. Ok, yo les hablaré ahora sobre los polímeros orgánicos naturales y sus aplicaciones, y también los polímeros orgánicos sintéticos. De acuerdo al origen, los polímeros naturales son aquellos que están presentes en la naturaleza. En este grupo es posible incluir el ADN, las proteínas y la quitina, entre otros. Entre los polímeros naturales, los que se obtienen del reino vegetal o animal, que más presencia tienen en nuestra vida diaria, se encuentran los siguientes, que son el algodón, que se forma a partir de lo que es la celulosa, la seda, que se tiene un elevado coste en el mercado, ya que se realiza para acometer la confección de tejidos de gran calidad y sofisticación.
el hule, que se obtiene de los árboles de hevea y que también se emplea, en frecuencia en el día a día. La lana, que es el pelo de las ovejas, como ya sabemos, y se utiliza para darle forma a un sinfín de presencias textiles. Ahora, en cuanto a los polímeros sintéticos, que tienen la particularidad de que son creados por el hombre y que emplean tanto un ámbito textil como la construcción, la aeronáutica e incluso en la medicina y la electrónica. Ejemplos de ellos, de estos polímeros, son el polietileno o el PVC, ya antes mencionado. También, sin embargo, también estos polímeros semisintéticos, que lo acabo de mencionar, que no son estos los sintéticos, sino estos semisintéticos, que son una mezcla entre los dos tipos anteriores, o sea, los naturales y los sintéticos. Se crea lo que es el semisintético. Y que son polímeros naturales que se transforman por el hombre. Como se puede ver, la variedad de polímeros que existe es amplia. Por eso es posible encontrar polímeros con funcionamientos muy diferentes entre sí. Algunos son plásticos que pueden quebrarse sin someterse a ninguna presión. Otros, en cambio, son elásticos, capaces de recuperar su apariencia inicial pese a la fuerza aplicada. También hay polímeros que sirven como adhesivos y que facilitan la unión de superficies. Ahora, en cuanto a las aplicaciones de toda esta variedad de polímeros, podemos ver que el desarrollo de la ciencia y la tecnología de polímeros ha facilitado nuestra vida y ha sido uno de los motores del desarrollo de la ciencia de los materiales. A continuación, yo le hablaré de uno de sus cuantos beneficios y sus aplicaciones. Por ejemplo, el poliuretano es el tipo de polímero de 1000 usos, desde la humilde esponja para limpiar hasta materiales de la cocina, como ya sabemos, hasta para construir grandes estructuras de ingeniería. Pasando por un material deportivo o aislante, terminamos para crear viviendas. La alta versatilidad de polímeros se debe a la diferencia estructural de la estructura química y así su capacidad de aleación. También ponemos de manera general, algunas de esas aplicaciones de los polímeros son adhesivos, ropa, envasado, conductores, deportes, biomedicina, entre otros. Con eso ha concluido la exposición de nuestro grupo de los polímeros. Muchas gracias. Esa es la bibliografía de toda la información que fue presentada hoy.